Muy bien, vamos a ver la pregunta de la semana entonces. La pregunta de la semana es: ¿quién es el Redentor? ¿Quién es el Redentor? Y hace conexión con la anterior, porque en la anterior decíamos, ¿hay alguna forma de escapar del castigo y la ira? Y la respuesta decía, sí, Dios ha provisto un Redentor. Y entonces ahorita llegamos ahora sí a la parte clímax de lo que las preguntas han estado construyendo a través de cuál es tu única esperanza, qué es lo correcto que debemos de hacer, que en las primeras semanas decíamos, lo correcto es que todos los que han sido creados por Dios vivan para su gloria. Y luego abordamos qué es el pecado, qué es la idolatría y por qué Dios lo castiga. Y entonces llegamos al clímax en esta pregunta: ¿quién es el Redentor? Y la respuesta completa es: el único Redentor es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, en quien Dios se hizo hombre y cargó con la culpa del pecado sobre sí mismo. Entonces, de nuevo, el único Redentor es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, en quien Dios se hizo hombre y cargó con la culpa del pecado sobre sí mismo. Crisóstomo dice, el anciano de días se ha convertido en un niño. Aquel que se sienta en el sublime trono celestial, ahora yace en un pesebre. Y aquel que no puede ser tocado, ahora está sujeto a manos humanas. Entonces, hay tres ideas claves que debemos de enfatizar en esta pregunta. Lo mismo que hemos dicho en las anteriores, es importante que aunque los niños estén muy familiarizados con el lenguaje, no perdamos el asombro de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y tratemos de transmitir ese asombro y ese agradecimiento ante lo que Dios ha hecho, ¿sí? Aun cuando sea algo que escuchamos de continuo. Entonces, tres ideas. Número uno, deuda imposible. Ya que Dios es el creador del universo y la humanidad, todas las personas le deben obediencia y adoración. Sin embargo, todos hemos pecado y entonces nos constituimos deudores delante de Dios. Y por eso en Mateo 6, donde Cristo enseña a los discípulos a orar, presenta el pecado como una deuda. Nuestra deuda hacia Dios es de proporciones cósmicas, de manera que es imposible para nosotros pagarla. Y aquí estamos echando cuerda hacia las preguntas de atrás, porque una de las cosas que decíamos atrás es, poníamos este ejemplo de qué pasaría si tú vas por la calle y de repente aleatoriamente golpeas a un hombre. Y dependiendo de quién sea el hombre, el castigo va a escalar, aunque la acción es la misma. Entonces, como todo el pecado se dirige hacia Dios, que es santo, glorioso, trascendente, majestuoso, entonces la deuda que el pecado genera es proporcional a la persona de Dios. Sí, es cósmica, es inmensa, es imposible de saldar por nosotros mismos. La segunda idea es la de poder abrumador. Es decir, no es que nada más tenemos una deuda imposible de pagar, sino que también estamos bajo el poder del pecado. Y eso otra vez estás echando cuerda hacia las preguntas de atrás, donde hablamos de que, si recuerdas, usamos unas imágenes, decíamos que el pecado es como un virus, como unos dulces y como unas cadenas. ¿Sí? Es decir, el pecado ha infectado todas las partes del ser humano, afectos, razonamiento y voluntad, de manera que nos convierte en esclavos. Juan 8:34, Jesús dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces la cuestión aquí es que no solo es que la deuda sea inmensa, sino que además estamos esclavizados al pecado. Y entonces, en vez de que haya una oportunidad de que podamos nosotros pagar esa deuda, lo único que hacemos es que cada día incurrimos en más y más y más deuda. Y esto nos lleva entonces a la última idea, que es la del Redentor único. Cristo es el único Redentor que vivió una vida humana verdadera como la nuestra, pero sin pecado. Entonces, Cristo no es la opción cristiana hacia Dios. O sea, no es como que hay diferentes caminos, pero Cristo es la cristiana, sino que Cristo es el único camino, el único Redentor. Y por eso en la pregunta es, ¿quién es el Redentor? Solo hay una forma de venir a Dios. Y aquí algo que tenemos que tratar de desempacar es el significado de la palabra Redentor. Redentor es uno que paga el precio para librar a otro de su deuda y de su esclavitud. Y entonces en la Biblia el término redención se refiere en primer lugar a la obra de Cristo a nuestro favor, mediante la cual nos libra del poder
y la condenación del pecado. Un señor de antes dijo, él pagó una deuda que no debía porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Él nos valoró a pesar de que habíamos desperdiciado nuestras vidas al no confiar en Dios, al no obedecerle y al no temerle. Entonces el énfasis de esta semana en la pregunta está en esta acción de redención que podemos ver repetidas veces en la Biblia. Específicamente la podemos ver en grandote en el Éxodo y la vemos de nuevo en la venida de Cristo. Entonces es importante hacerle saber al niño qué es un redentor y qué implica redención.